Apología de Sócrates. Cuando Sócrates fue citado ante el tribunal de los Eliastas, tenía 70 años. Sus acusadores, Meleto, un oscuro poeta, Anito, un rico curtidor, y Licón, un orador pobre, y, según Cratino, también afeminado, lo acusaban de impiedad, de no reconocer a los dioses del Estado y creer en otros nuevos, y de corromper a la juventud. Pedían contra él la pena de muerte. Según Diógenes Laercio, el documento que contenía la acusación se conservaba aún en tiempos de Favorino, historiador del siglo II después de Cristo, en el Metrón, o templo de Cibele, donde habían sido depositados los archivos del Estado ateniense. Su texto era el siguiente: Esto es lo que Meleto, hijo de Meleto de Pico, imputó, deponiendo bajo juramento a Sócrates, hijo de Sofronisco de Alopeco. Sócrates es culpable de no creer en los dioses en que la ciudad cree y de introducir otras cosas demoníacas nuevas, y también es culpable de corromper a los jóvenes. Propesta de pena, muerte. Este texto de la acusación es idéntico al citado por Jenofonte en Las Memorables. Cita aquí también Jenofonte las acusaciones de Polícrates, que eran 4. La primera, que también es nombrada por Libanio en su Apología, era que Sócrates enseñaba a sus discípulos a desdeñar las leyes establecidas, afirmando que era una locura elegir a los gobernantes mediante el voto, pues nadie querría usar a un piloto, un carpintero o un flautista elegido por voto. Por lo tanto, consideraba a Sócrates enemigo del pueblo, y a él y a sus compañeros partidarios de la tiranía. El segundo cargo mencionado extensamente por Jenofonte es referente a la amistad de Sócrates con Critias y Alcibíades. Según Polícrates, después de hacerse estos discípulos de Sócrates, causaron muchos males a la ciudad. Critias fue en la época de la oligarquía el más desvergonzado ladrón, violento y asesino de todos. Por otro lado, Alcibíades, durante la democracia, fue el más descontrolado, insolente y violento de todos. Jenofonte no pretende disculpar a Critias y a Alcibíades, sino que explica su relación con Sócrates, el tiempo que pasaron con él y el mal uso que hicieron de sus enseñanzas. Este tema debió ser, y de hecho lo continúa siendo, extremadamente polémico. Y Sócrates recrimina a Polícrates el intentar acusar a Sócrates como si quisiera elogiarlo, al adjudicarle a Alcibíades como alumno, ya que por una parte nadie había advertido que Alcibíades hubiera sido educado por Sócrates, y por otra parte había que reconocer que Alcibíades destacaba entre los demás. Libanio hace su defensa en este punto tratando de dejar a salvo la figura de Alcibíades y negando la amistad entre Critias y Sócrates. El tercer cargo es que Sócrates enseña a tratar injuriosamente a los padres, diciéndoles a sus discípulos que quien cura las enfermedades no es la familia, sino los médicos, y que la ley permite encarcelar al padre si se le acusa de demencia, y también que les decía que solo son dignos de estima aquellos que saben lo que se debe hacer y saben explicarlo. El último cargo del acusador, como dice Jenofonte, es que Sócrates escogía los peores pasajes de los poetas. Polícrates cita a Hesíodo y Homero y se servía de ellos como testimonio para enseñar a sus discípulos a ser perniciosos y partidarios de la tiranía. Aunque estas 4 acusaciones parecen tener elementos diferentes de las acusaciones de Meleto, Anito y Licón, guardan también un gran parecido con estas. Anito, al parecer, no mencionó ante el tribunal los cargos referentes a Critias y Alcibíades, pero alude a ellos, pues Sócrates dice: me pongo tanto a disposición de los pobres como de los ricos, para que me interroguen, o, si lo prefieren, para que yo les pregunte y oigan lo que les tengo que decir. Si cualquiera de ellos se vuelve honrado o inmoral, no es justo hacerme responsable de ello, puesto que yo nunca he prometido ni dado ninguna lección a nadie. Y Sócrates se defiende exclusivamente de las acusaciones imputadas ante el tribunal o como calumnias a través de los años. El tribunal constaba de 500 a 501 jueces. Sócrates se defendió oralmente, sin preparar su defensa y, como él mismo dice, usando su lenguaje de todos los días,
por lo que previene de ello a los jueces para que no se enfaden y reaccionen contra él. Según Diógenes Laercio, Lisias le había propuesto una defensa que sin duda habría conseguido la absolución, pero Sócrates la rehusó diciendo: «Tu discurso es muy hermoso, pero no me conviene». Al parecer, la apología hecha por Lisias en defensa de las acusaciones de Meleto, Anito y Licón era también réplicas a Polícrates. Más tarde fue publicada. Estaba formulada siguiendo las reglas de la retórica y trataba de excitar la piedad de los jueces, a lo que Sócrates se opuso rotundamente. Sócrates evidenció con su lenguaje una arrogancia que sorprendió tanto a sus amigos como a sus jueces. Fue condenado por 70 votos de diferencia e invitado a fijar él mismo la pena, favor que él rechazó por no considerarse culpable. La apología consta de 3 partes que transcurren delante del tribunal. En la primera parte, vemos a Sócrates mostrando su modestia al desconocer por completo el lenguaje de los tribunales. Explica cómo son falsas las acusaciones de Meleto, Anito y Licón, y se compromete a decir la verdad. Entonces habla de su voz divina interior, de su demonio, al que oye desde la infancia y que siempre le ha impedido cometer cualquier injusticia, impiedad o maldad. Ante las acusaciones de Aristófanes en las nubes, de que anda por los aires y conoce todo lo oculto, protesta alegando desconocer las ciencias de la naturaleza y que nunca había tenido alguna vez discípulos que le paguen, como solían hacer los sofistas. También ve que tiene que defenderse no solo de las acusaciones recientes, sino de todas las calumnias que se han ido acumulando contra él en el transcurso de los años. Pero si él hubiera sido un hombre como los demás, no se habría hablado tanto de él, a favor o en contra. Intenta aclarar esto diciendo cómo el oráculo de Delfos lo había proclamado el hombre más sabio del mundo y que él únicamente había intentado saber si era cierto o no. De aquí sus entrevistas y el poner en evidencia a tantos personajes conocidos de la política, las artes, la filosofía y sofistas, para averiguar si eran más o menos sabios que él. A razón de su defensa deja claro, por las preguntas que le hace a Meleto, que éste no se ha preocupado nunca por la juventud, siendo el corromper a la juventud una de las acusaciones que hacen contra Sócrates. Respondiendo a sus preguntas, Meleto llega a decir que todos los ciudadanos de Atenas serían buenos educadores de la juventud, a excepción de Sócrates. Este añade que a su edad es normal que haya aprendido a no querer el mal, y por lo tanto, ¿cómo iba a sembrar el mal para recolectar el mal? También cuenta su vida política, cuando exigió un juicio para cada uno de los generales vencedores en la batalla de Erginusa, que no habían recogido los cadáveres a causa de la tormenta, y a los que querían condenar en un mismo juicio. Como miembro del gobierno de los 30, se negó también a detener injustamente a León el Salamino, y añade que un hombre como él, que se niega a cometer injusticias, no puede actuar por mucho tiempo en la política, pues acabarían con su vida muy pronto, y que por esto su voz interior lo apartó de los asuntos públicos. En cuanto a la acusación de creer en los demonios y en otros dioses que no son los del Estado, él afirma creer en los dioses más que sus acusadores, y dice que Meleto se contradice, pues no se puede creer en los demonios sin creer en los dioses. Responde a la acusación de corromper a la juventud, afirmando que ha tenido discípulos de su edad que han llevado a sus hijos para ser educados por él, y que además, si los jóvenes hubieran aprendido algo pernicioso con él, al pasar el tiempo, algunos de ellos por lo menos habrían dado cuenta, y estarían ellos o sus parientes presentes en el juicio para hablar mal de Sócrates, y que no era ese el caso, sino más bien todo lo contrario. Termina diciendo que ya no tiene nada más que decir en su defensa. Se pone en manos de los jueces y del Dios para que decidan lo que ha de ser lo mejor para ellos y para él. El tribunal lo condena a muerte y en la segunda parte Sócrates se admite de haber sido condenado por una mayoría tan pequeña. El tribunal lo invita a fijar su pena, pero Sócrates dice que no cree merecer ninguna pena por haberse pasado la vida animando a sus conciudadanos a practicar la virtud y a no ocuparse de ningún asunto antes de ocuparse de ellos mismos, y que por esto, más que a ninguno, ganador de las Olimpiadas, merece ser alimentado en el Pritáneo, pues él es pobre, y para poder disponer de tiempo necesita que se le alimente. Continúa diciendo que, como no tiene dinero, no puede hacerse cargo de una multa, y elimina también la pena del exilio,
diciendo que si sus conciudadanos no lo han soportado a duras penas lo iban a soportar unos extranjeros, y también la pena de la reclusión, pues no ve motivos para tener que vivir encerrado como esclavo de los carceleros de turno. Finalmente acepta pagar una mina como multa, pero algunos de sus discípulos presentes, Platón, Critón, Critóbulo y Apolodoro, se ofrecen como fiadores, pagando 30 minas. En la tercera parte, Sócrates se dirige a sus jueces. Primero a los que lo han condenado a muerte. Les dice que no ha sido condenado por falta de una defensa, sino porque no ha querido hacerles oír lo que ellos habrían querido oír. Es decir, a Sócrates lamentándose, gimiendo y haciendo cosas parecidas que él estimaba indignas de él. Él ha sido condenado a muerte por sus jueces y estos condenados a algo peor, pues lo han sido por la verdad y la justicia. Al dirigirse a los jueces que lo han absuelto, intenta explicarles amigablemente lo que acaba de ocurrir. Y es que él no cree que el ser condenado a muerte sea una desgracia, pues de serlo, su voz interior le habría impedido defenderse, como lo hizo, y que sin embargo no apareció durante el transcurso de todo el debate. Así, la muerte es como un pasaje de allí abajo a otro lugar, y allí ha de encontrar a los verdaderos jueces y además estará en compañía de gente como Orfeo, Museo, Hesíodo y Homero. Además, en el Hades podrá seguir conversando con todos los que allí están y comprobar si verdaderamente son sabios sin que por eso lo condenen a muerte. Se despide de ellos diciendo que es la hora de irse. Él para morirse y los otros para vivir, y que nadie, a excepción del Dios, sabe quién tiene la mejor parte. Es probable que esta apología de Sócrates, narrada por Platón, no sea rigurosamente exacta, dado el número de apologías que surgieron inmediatamente después de la muerte de Sócrates y que no siempre coinciden. Según algunos filósofos, los dos primeros capítulos de las Memorables de Jenofonte constituían una obra separada y bastante análoga a la apología del mismo autor, aunque añade algunos elementos dedicados a defender a Sócrates de cargos que, según Libanio, correspondían a la acusación contra Sócrates de Polícrates. Según Diógenes Laercio, la acusación por Anito había sido confeccionada por Polícrates. El testimonio de Platón, en todo caso, coincide en lo esencial con el de sus contemporáneos, aunque no exento de pinceladas literarias del autor queriendo ensalzar la figura de su maestro. Primera parte. 1. Ignoro, atenienses, qué impresión han hecho en vosotros mis acusadores. En cuanto a mí, escuchándolos, casi he olvidado quién soy y tan persuasivos eran sus discursos, y sin embargo puedo asegurar que no han dicho ni una palabra verdadera. Pero lo que me ha admirado más entre tantas mentiras es cuando han dicho que debíais preveniros para no dejaros engañar por mí porque soy hábil hablando. Que no hayan enrojecido ante el pensamiento del mentís formal que voy a darles ahora me ha parecido por su parte el colmo de la imprudencia, a menos que ellos llamen hábil hablando al que dice la verdad. Si es eso lo que ellos quieren decir, confesaré que soy orador, pero no a su manera. De todas formas, os repito que no han dicho nada o casi nada que sea cierto. Yo, por el contrario, os diré tan solo la verdad exacta. Solamente atenienses, por Zeus, que no son discursos adornados de locuciones y de términos escogidos y sabiamente ordenados lo que vais a oír, sino discursos sin elaboración, hechos con las primeras palabras que me vengan. Estoy seguro de no decir más que lo justo, que ninguno de vosotros espere de mí otra cosa. No convendría, atenienses, yo creo, a un hombre de mi edad, venir ante vosotros a elaborar frases como lo hacen nuestros jóvenes. También, atenienses, tengo que haceros una petición, y una petición apremiante. Es que, si me oís presentar mi defensa en los mismos términos que empleo para hablaros, ya sea en el ágora o cerca de las mesas de los banqueros, donde muchos de vosotros me habéis oído, o en otros lugares, no vayáis a admirarlos por ello, ni a indignaros. Pues sabed que hoy es la primera vez que comparezco ante un tribunal, y tengo más de 70 años. Así que soy verdaderamente extranjero al lenguaje que se habla aquí. Si yo no fuera ateniense, sin duda excusaríais que hablara en el dialecto en que hubiera sido educado y a la manera de mi país. Y bien, hoy os pido, y creo justa mi petición, que no prestéis atención a mi forma de hablar y que consideréis solo una cosa y pongáis en ella toda vuestra atención. Es si mis alegaciones son justas o no.
Pues en esto consiste el mérito propio del juez, el del orador, es decir, la verdad. 2. Y ahora, atenienses, es justo que comience respondiendo a las antiguas calumnias propagadas contra mí y a mis primeros acusadores. Después contestaré a las acusaciones y a los acusadores más recientes, pues he sido acusado ante vosotros y desde hace ya muchos años por gentes que no decían nada de cierto, y a esos los temo más que a Nito y sus partidarios, aunque estos son de temer también. Sí, atenienses, los primeros son los más temibles porque, habiendo cogido la mayoría de vosotros desde la infancia, me han cargado de acusaciones que no son más que mentiras, y os han hecho creer que existe un tal Sócrates, hombre sabio, que especula sobre los fenómenos celestes, investiga lo que ocurre bajo tierra y que, de una mala causa, hace una buena. Las gentes que han extendido estos rumores atenienses son los acusadores que tengo que temer, pues los que los escuchan están persuadidos de que la gente que se dedica a estas investigaciones no honran a los dioses. Añado que estos acusadores son numerosos y que me acusan desde hace tiempo. Además, se dirigían a vosotros a la edad en que erais más crédulos, cuando algunos de vosotros erais aún niños o adolescentes, y me hacían un verdadero proceso estando yo ausente y sin que hubiera nadie allí para defenderme. Y lo más desconcertante es que ni siquiera es posible conocerlos ni nombrarlos, a excepción quizá de cierto poeta cómico. Pero a los que por envidia o denigración buscaban persuadiros, y los que persuadidos ellos mismos persuadían de lo mismo a otros, esos son los más embarazosos, pues ni siquiera es posible hacer comparecer aquí a ninguno de ellos ni refutarlos, y verdaderamente tengo que batirme, como se dice, contra sombras, y para defenderme, confundir adversarios sin que nadie me responda. Tened pues en cuenta que, como os digo, tengo que encargarme de dos clases de acusadores. Por una parte, los que últimamente me han citado ante la justicia, y por otra, los antiguos, de los que acabo de hablar. Comprended que a estos últimos, a los que he de responder primero, es a los que precisamente he de responder sí primero, pues son sus acusaciones las que habéis oído primero y mucho más que las de los otros, más recientes. Dicho esto, atenienses, tengo que defenderme ahora e intentar quitar la mala impresión que por tanto tiempo habéis alimentado, y quitárosla en un tiempo muy corto. Yo querría conseguirlo, si vosotros y yo vamos a sacar de ello alguna ventaja, y no tomarme el trabajo de hacer mi apología. Pero me parece difícil, y no me hago ilusiones sobre este punto. Que las cosas vayan, pues, como Dios quiera. No debo por ello obedecer menos a la ley y abogar por mi causa. 3. Remontemos, pues, al origen y veamos sobre qué reposa la acusación que me ha hecho protestar tanto y que ha alentado a Meleto a redactar esta acusación contra mí. Veamos. ¿Qué decían exactamente los que me calumniaban? Supongamos que nos traducen delante de vosotros y leemos su acta de acusación. Sócrates es culpable. Investiga indiscretamente lo que pasa bajo la tierra y en el cielo. Vuelve buena la mala causa y enseña a los otros a hacer como él. He aquí su contenido. Es lo que habéis visto con vuestros propios ojos en la comedia de Aristófanes, es decir, un tal Sócrates al que se le hace delirar por el escenario, que declara que se pasea por los aires y que recita 100 otras extravagancias sobre temas de los que yo no entiendo absolutamente nada. Y lo que digo no es para despreciar esta ciencia. Si hay alguien que sea entendido en esas materias y para evitar un nuevo proceso por parte de Meleto, pero es que realmente no me ocupo de ello en manera alguna. Tomo como testigos a la mayoría de vosotros y os digo que os informéis mutuamente y aportéis lo que sabéis, todo lo que me habéis oído discurrir. Muchos de vosotros estáis en este caso. Deciros, pues, unos a otros si alguna vez alguno de vosotros me ha oído discurrir sobre tales temas, y reconoceréis así que todos los rumores que la gente hace correr a mi cuenta son de la misma calaña. 4. Efectivamente, no hay nada de real en esos rumores. Y si además alguien os dice que me dedico a enseñar y me hago pagar por ello, eso tampoco es verdad. Por otra parte, no es que yo no encuentre hermoso ser capaz de instruir a los hombres, como Georgias el Leontino, como Pródicos de Ceos e Hipias de Helos.
Cada uno de estos maestros atenienses en cualquier ciudad que se encuentren tienen el don de atraer a los jóvenes, y cuando estos podrían adscribirse sin hacer gasto a cualquiera de sus conciudadanos que le gustara, ellos los persuaden para dejar la compañía de sus conciudadanos para unirse a ellos, y los jóvenes les pagan por esto y además les están agradecidos. Incluso aquí me han dicho que hay un sabio hombre, un ciudadano de Paros que vive entre nosotros. Yo había ido por azar a casa de un hombre que les ha dado a los sofistas más dinero que todos los demás juntos. Es Calias, el hijo de Hipónico. Le hice una pregunta a propósito de sus dos hijos. Calias, le dije, si en lugar de dos hijos hubieras tenido dos potros o dos becerros, sabríamos escogerles un instructor que, por medio de un salario, los hiciera tan buenos y hermosos como comporta su naturaleza. Y este instructor sería un hábil caballerizo o un experto labrador. Pero como son hombres, ¿a quién has pensado tomar para educarlos? ¿Quién sabrá enseñarles la virtud propia del hombre y del ciudadano? No dudo de que habrás reflexionado sobre ello, puesto que tienes hijos. ¿Tienes a alguien? Le pregunté. ¿Sí o no? Sí, me respondió. ¿Quién es? Le pregunté. ¿De qué país y a cuánto hace pagar sus lecciones? Es Evenos, Sócrates, respondió. Es de Paros, cobra 5 minas. Y yo encontré que este Evenos era un hombre feliz, si es cierto que posee este arte y que lo enseña a precio tan moderado. En cualquier caso, yo mismo estaría muy orgulloso y muy glorioso si supiera hacer lo mismo, pero francamente, atenienses, no lo sé. 5. Ante esto, quizás alguno de vosotros diga, pero entonces, Sócrates, ¿cuál es tu ocupación? ¿De dónde han salido estas calumnias extendidas contra ti? Pretendes demostrar que no haces nada más extraordinario que los demás, pero seguramente no serías el objeto de tantos rumores y habladurías si no hicieras algo diferente a los demás. Dinos pues lo que es, a fin de que no te juzguemos a la ligera. Esta objeción me parece justa, y voy a intentar explicaros de dónde me han venido esta notoriedad y estas calumnias. Escuchad, pues. Quizás algunos de vosotros se imaginarán que bromeo. Sin embargo, estad seguro de que solo os diré la verdad. La reputación que se me ha hecho no viene de otra cosa que de una cierta sabiduría que hay en mí. ¿Qué sabiduría es esta? Es quizás una sabiduría puramente humana. Esta sabiduría es posible que yo la posea efectivamente, mientras que aquellos de los que hablaba antes tienen sin duda una que es más humana. Si no, no sé qué decir de ella, pues yo no la reconozco, y quien diga lo contrario es un mentiroso, y lo dice para denigrarme. Ahora, atenienses, no vayáis a murmurar, aunque encontréis que hablo de mí demasiado ventajosamente, pues el propósito que voy a volver a decir no es mío, sino que aquel al que hay que atribuírselo merece vuestra confianza. Para testimoniar de mi sabiduría presentaré al dios de Delfos, que os dirá si tengo una y lo que es. Sin duda conoceréis a Querofonte, era mi camarada de infancia, y un amigo del pueblo que compartió vuestro reciente exilio y volvió con vosotros. Sabéis también qué tipo de hombre era Querofonte, y cuán ardiente era con todo lo que emprendía. Ahora bien, un día que había ido a Delfos, osó plantear al oráculo la pregunta siguiente. Una vez más os pido, jueces, no vayáis a protestar. Le preguntó, os digo, si había en el mundo un hombre más sabio que yo. La Pitia le respondió que no había ninguno, y esta respuesta, su hermano que está aquí, la atestiguará delante de vosotros, puesto que Querofonte ha muerto. 6. Considerad ahora por qué os hablo de ello. Tengo que explicaros el origen de la calumnia de que soy víctima. Cuando me enteré de esta respuesta del oráculo, me puse a reflexionar para mí, ¿qué quiere decir el Dios? ¿Y qué sentido encierran sus palabras? Pues yo tengo conciencia de no ser sabio, ni mucho ni poco. ¿Qué quiere pues decir cuando afirma que soy el más sabio? Pues con toda seguridad que no miente. Eso no le está permitido. Durante mucho tiempo me pregunté cuál era su idea. Por fin me decidí, aunque con gran trabajo, a aclararme de la forma siguiente. Fui a casa de uno de los que pasan por ser sabios, pensando que yo no podía en ningún sitio mejor que allí controlar el oráculo, y declararle, este hombre es más sabio que yo, y tú me has proclamado el más sabio. Examiné pues a fondo a este hombre. No necesito decir su nombre, pero era uno de nuestros hombres de Estado.
quien en la prueba me hizo la impresión de la que os voy a hablar. Me pareció, en efecto, hablando con él, que este hombre parecía más sabio a muchos otros y sobre todo a él mismo, pero que no lo era en absoluto. Intenté entonces mostrarle que no tenía la sabiduría que creía tener. Con esto me hice enemigo de él y de varios de los hoy asistentes aquí. Al irme me decía para mí, yo soy más sabio que este hombre. Puede que ninguno de los dos sepamos nada de hermoso ni de bueno, pero él cree saber algo, mientras que no sabe nada, en tanto que yo, si no sé, tampoco creo saberlo. Por tanto, me parece que soy un poco más sabio que él por el hecho mismo de que lo que no sé, tampoco creo saberlo. Después de aquel, fui a buscar a otro uno de los que pasaban, por ser aún más sabio que el primero. Mi impresión fue la misma, y aquí también me hice enemigo de él y de muchos otros. 7. No por esto detuve mis investigaciones. Es cierto que sentía que me hacía enemigos y experimentaba por esto fastidio y aprensión, pero me creía obligado a ponerme al servicio del Dios por encima de todo. Necesitaba aún, para informarme del sentido del oráculo, ir a encontrar a todos los que pasaban por poseer algún saber. Ahora bien, por el perro, atenienses, pues os debo la verdad. He aquí más o menos lo que me ocurrió. Los que eran reputados por su sabiduría me parecieron ser, salvo algunas excepciones, aquellos a los que les faltaba más, examinándolos según el pensamiento del Dios, mientras que otros, que pasaban por inferiores, me parecieron ser hombres más sensatos. Es necesario que os cuente mis movimientos como otros tantos trabajos que realizaba para asegurarme de que el oráculo era irrefutable. Después de los hombres de Estado, fui a buscar a los poetas, autores de tragedias, autores de ditirambos y otros, contando bien que esta vez iba a actuar sobre el hecho de la inferioridad de mi sabiduría con respecto a la de ellos. Cogí, pues, aquellas obras suyas que me parecían las más trabajadas y les pregunté lo que querían decir a fin de aprender al mismo tiempo de ellos. Me da vergüenza, atenientes, deciros la verdad. Es necesario, sin embargo. Y bien, todos los que estaban allí presentes, o casi todos, habrían hablado mejor de sus poemas que los mismos que los habían hecho. Reconocí, pues, bien deprisa que los poetas tampoco estaban guiados en sus creaciones por la ciencia, sino por una especie de instinto y por una inspiración divina, así como los adivinos y los profetas, quienes también dicen muchas cosas hermosas sin darse cuenta de lo que dicen. Los poetas me parecieron estar más o menos en el mismo caso, y al mismo tiempo me di cuenta de que a causa de su talento poético se creían los más sabios de entre los hombres, lo que no eran en absoluto. Los dejé, pues, pensando que tenía sobre ellos el mismo tipo de superioridad que sobre los hombres de Estado. 8. Finalmente fui a donde los artesanos, pues si yo tenía conciencia de no saber apenas nada, estaba seguro de encontrar en ellos al menos gente que sabe muchas cosas hermosas. En esto no me decepcioné. En efecto, sabían cosas que yo no sabía, y en esto eran más sabios que yo. Solo que, atenienses, estos buenos artesanos me parecieron tener el mismo efecto que los poetas, porque hacían bien su oficio. Cada uno de ellos se creía muy entendido, incluso en las cosas más importantes, y esta ilusión eclipsaba su saber profesional. Así que, para justificar el oráculo, me pregunté si yo no prefería ser tal como era, sin compartir ni su ciencia ni su ignorancia, mejor que tener una y otra como ellos. Así me respondí a mí mismo y al oráculo que tenía ventaja en ser como era. 9. Estas investigaciones atenienses son las que han levantado contra mí tantos odios amargos y temibles, y es de estos odios de donde han venido tantas calumnias, y esta fama de sabio que me han hecho, pues los que me oyen se imaginan siempre que yo sé las cosas con las que desenmascaro la ignorancia de los otros, pero hay muchas posibilidades, jueces, de que el Dios sea realmente sabio y que por este oráculo quiera decir que la sabiduría humana no es gran cosa, e incluso que no es nada. Y se ha nombrado a Sócrates, me parece que solo se ha servido de mi nombre para tomarme como ejemplo. Es como él decía, el más sabio de vosotros, hombres, es el que como Sócrates ha reconocido que su sabiduría no es nada. Y es por esto, por lo que aún hoy voy por todos lados, indagando y preguntando a todos los ciudadanos y extranjeros que me parecen sabios,
Y cuando descubro que no lo son, me hago el campeón del dios, demostrándoles que ellos no son sabios. Ocupado de esta forma, nunca he tenido tiempo de interesarme seriamente en los asuntos de la ciudad ni en los míos, y vivo en una extrema pobreza porque estoy al servicio de Dios. 10. Además, los jóvenes que me siguen espontáneamente, teniendo mucho tiempo libre porque son los hijos de las familias más ricas, disfrutan oyéndome examinar a la gente. Y a menudo me imitan ellos mismos e intentan examinar a otros. Y es cierto que encuentran un buen número de gente que creen saber algo y que no saben nada o casi nada. A consecuencia de ello, los que son examinados por ellos se indignan conmigo, en lugar de indignarse con ellos mismos, y dicen que hay un tal Sócrates, un perverso que corrompe a la juventud. Si se les pregunta lo que enseña y hace para corromperla, son incapaces de decirlo. Lo ignoran. Pero para no dejar ver su embarazo, o responden con banalidades que se ciernen contra todos los que se ocupan de la filosofía, que investiga lo que pasa en el cielo y bajo tierra, que no cree en los dioses y que hace una buena causa de una mala. En cuanto a decir lo que es la verdad, que se les convence de parecer saber cuando no saben nada, es a lo que, pienso yo, no se deciden. Ahora bien, como sin duda ellos quieren ser honrados, como son violentos y numerosos, forman cuerpo y saben hacerse creer cuando hablan de mí. Os han llenado desde hace tiempo y continúan aún hoy llenándoos los oídos con sus descarnadas calumnias. Estas calumnias son las que han alentado a Meleto, Anito y Licón a atacarme. Meleto expresando el rencor de los poetas, Anito el de los artesanos y Licón el de los oradores. Así, como os decía al principio, me admiraría mucho si consiguieran tan poco tiempo retirar de vuestro pensamiento esta calumnia que ha tomado tan fuertes raíces. Os he dicho la verdad, atenienses, sin esconder ni disimular lo más mínimo, importante o no. Sin embargo, estoy casi seguro de que atraigo el odio por las mismas razones que precedentemente, lo que es una prueba más de que digo la verdad, que la calumnia me persigue y que esta es su fuente. Ya indaguéis sobre este asunto en el presente o más tarde. Esto es lo que vais a encontrar. 11. Sobre las acusaciones hechas contra mí por mis primeros acusadores, creo que ya os he dicho bastante para justificarme. Ahora es a Meleto, ese honrado hombre tan entregado a la ciudad por lo que él dice, y a mis recientes acusadores a los que voy a intentar responder. Hagamos como si tuviéramos delante nuevas acusaciones y démosles un texto como a las primeras. Sería este más o menos: Sócrates, dice el acta de acusación, es culpable de corromper a la juventud. No honra a los dioses de la ciudad y los sustituye por nuevas divinidades. Esta es la acusación. Examinemos ahora todos los puntos uno tras otro. El acusador me declara culpable de corromper a la juventud, y yo, atenienses, digo que Meleto es el culpable en cuanto hace un juego de las cosas serias, presentando a la gente ante la justicia a la ligera, y hace como si se aplicara y se interesara en cosas sobre las que nunca se ha tomado ningún trabajo. Que esto es la exacta verdad es lo que os voy a demostrar. 12. Acércate, Meleto, y responde. ¿No concedes una gran importancia a los métodos de hacer a los jóvenes tan virtuosos como sea posible? Sí. Y bien, entonces, di a estos jueces quién es el que los hace mejores. Y es cierto que lo sabes, puesto que te preocupas por ello. Puesto que, según dices, has descubierto al hombre que los corrompe, y que es por esto por lo que me persigues y me incriminas ante este tribunal. Vamos, nombra también al que los hace mejores y hazlo conocer a estos jueces. Tú lo ves, Meleto. Guarda silencio, y no sabes qué decir. ¿No te parece vergonzoso? ¿Y no es una prueba suficiente de lo que he dicho, que no te has preocupado nunca por ello? Vamos, habla, amigo mío. ¿Quién es el que los hace mejores? Las leyes. No es eso lo que te pregunto, excelente joven, sino cuál es el hombre que los hace mejores, entendiendo que ante todo él conoce las leyes de las que hablas. Son los hombres que tienes delante de ti, Sócrates, los jueces. ¿Cómo dices, Meleto? ¿Estos hombres son capaces de instruir a los jóvenes y hacerlos mejores? Sí, con toda seguridad. ¿Lo son todos o hay algunos que lo son y otros que no lo son? Lo son todos. Por era, hablas de maravillas, y no nos faltarán buenos preceptores. Pero dime también,
¿Esta gente que nos escucha hace mejores a los jóvenes o no? Ellos también los hacen mejores. ¿Y nuestros senadores? Nuestros senadores también. Pero entonces, Meleto, ¿no serán los ciudadanos reunidos en asamblea, los asambleístas, los que corrompen a los jóvenes? ¿O también ellos, en excepción, los hacen mejores? Sí, también ellos. Entonces todos los atenienses, al parecer, exceptuándome a mí, los hacen hermosos y buenos, y yo soy el único que los corrompe. ¿Es eso lo que dices? Exactamente eso. Verdaderamente no tengo suerte, si dices la verdad, pero contéstame. ¿Crees que sería lo mismo si se tratara de caballos y que todo el mundo sería capaz de adiestrarlos y tan solo uno que los estropee? ¿O no es todo lo contrario, y solo hay uno o un pequeño número, los caballerizos, que sean capaces de adiestrarlos, mientras que la mayor parte de la gente, si los montan y se sirven de ellos, os estropean? ¿No es así, Meleto, para los caballos y para los demás animales? Sí, ciertamente. Ya estéis Anito y tú de acuerdo, ¿no? Verdaderamente sería una gran dicha para los jóvenes que uno solo los corrompa y que los otros los perfeccionen. Pero la realidad es muy distinta. Y dejas ver que hasta el momento, Meleto, no te habías preocupado por los jóvenes, y tu indiferencia aparece claramente en este hecho de que nunca te has inquietado por las cosas por las que me persigues. Pero en el nombre de Zeus, Meleto, dime aún, ¿qué vale más? ¿Vivir con ciudadanos honrados o con maleantes? Vamos, amigo, contéstame. No te pregunto nada difícil. ¿No es cierto que los malvados hacen siempre el mal a los que se les acercan y la gente honrada siempre el bien? Es verdad. ¿Hay un hombre que quiera ser perjudicado en vez de ayudado por los que frecuenta? Contesta, mi amigo, pues la ley quiere que contestes. ¿Hay alguien que quiera ser perjudicado? Seguro que no. Ahora bien, veamos. Persiguiéndome hasta aquí bajo el pretexto de que corrompo a los jóvenes y que los conduzco al mal, ¿entiendes que lo hago voluntaria o involuntariamente? Voluntariamente. Y entonces, Meleto, siendo joven como eres, ¿me sobrepasas tanto en sabiduría a mí, que soy un hombre de edad? ¿Qué has reconocido? Que los malvados siempre hacen el mal a los que se les acercan, y las gentes honradas el bien. Y yo he llegado a tal grado de ignorancia que ni siquiera sé que si hago que se vuelva malo alguno de los que viven conmigo, me expongo a recibir el mal. Y es voluntariamente, dices, como cometo semejante falta. Esto, Meleto, no me lo harás creer, y estoy seguro de que nadie en el mundo lo creerá. Lo que es cierto es que yo no corrompo a nadie. O si corrompo a alguien es involuntariamente, así que en un caso o en otro tú mientes. Pero si yo corrompo involuntariamente, no es aquí, según la ley, donde hay que perseguir estas faltas involuntarias. Hay que coger al autor en privado, instruirle y advertirle, pues es evidente que una vez instruido no haría más lo que hacía sin saberlo. Pero tú has evitado siempre hablar conmigo e instruirme. Nunca has podido decidirte a ello y me citas aquí. Aquí, donde la ley quiere que comparezcan los que merecen ser castigados, pero no los que tienen necesidad de amonestación. 14. En el presente, atenienses, podéis daros claramente cuenta de lo que os decía antes. Meleto no se ha preocupado. No se ha preocupado. Nunca, ni poco ni mucho de todo esto. Sin embargo, explícanos, Meleto, ¿de qué forma pretendes que yo corrompo a los jóvenes? ¿No está claro, según la denuncia que has redactado, que es enseñando a no honrar a los dioses que la ciudad venera y sustituyéndolos por otras divinidades? ¿No es, según tú, enseñándoles esto como los corrompo? Sí, lo afirmo enérgicamente. Entonces, Meleto, en nombre de esos mismos dioses de los que se trata, explícanos aún más claramente a estos jueces y a mí tu pensamiento, pues hay algo que no llego a entender. ¿Quieres decir que enseño a creer que hay algunos dioses, en este caso creyendo yo mismo en los dioses, no soy del todo ateo ni culpable en este punto, pero que no son los dioses del Estado, que son dioses diferentes y que es precisamente esto lo que me reprochas? ¿O bien quieres decir que no creo en absoluto en los dioses y que enseño esta doctrina a los demás? Eso es lo que mantengo, que no reconoces en absoluto a los dioses. Oh, maravilloso, Meleto. ¿Por qué razón sostienes esto?
Escuchándote, ni siquiera reconozco como todo el mundo ni al sol ni a la luna por dioses. No, por Zeus. Jueces. No lo reconoce, puesto que pretende que el sol es una piedra y la luna una tierra. Es Anaxágoras al que crees acusar, mi querido Meleto. Desprecias, pues, a los jueces hasta ese punto, y los crees tan analfabetos como para que no sepan que son los libros de Anaxágoras, de Clazomene, los que están impregnados de estas teorías. ¿Y quieres que los jóvenes se instruyan sobre eso conmigo, cuando pueden comprar estos libros en la orquesta por un dracma, como mucho, y burlarse después de Sócrates, si diera estas ideas como si fueran suyas, sobre todo siendo tan extrañas? En fin, por Zeus, ¿es ese tu pensamiento, que yo no creo en ningún dios? Sí, por Zeus, tú no crees en ninguno en absoluto. ¿Cómo creerte, Meleto? Ni tú mismo puedes creerte, me parece. Para mí, atenienses, pienso que Meleto es un hombre violento y sin discreción, y que ha inventado esta acusación para ultrajarme, y porque es joven e inconsiderado. Se diría que ha compuesto un enigma para probarme. Veamos, se ha dicho, si Sócrates, ese hombre sabio, reconoce que bromeo y que tengo propósitos contradictorios, o si lo atrapo a él y a todos los que escuchan. En efecto, me parece que se contradice en su acta de acusación. Es como si dijera, Sócrates es culpable de no creer que hay dioses, pero de creer que los hay. Parece simplemente una broma. 15. Examinad conmigo, atenienses, en qué pienso que se contradice. Tú, Meleto, respóndenos, y vosotros acordaos de la súplica que os hice al principio, y no protestéis si doy a mis discursos la forma que me es habitual. ¿Hay en el mundo, Meleto, un hombre que crea que existen cosas humanas y que no crea que existen hombres? Que responda, jueces, en vez de huir al campo. ¿Hay un hombre que no crea en los caballos y que crea en los usos que se hace de ellos? ¿Que no crea en los flautistas pero que crea en su arte? No, no lo hay, excelente hombre, puesto que no quieres contestar. Soy yo quien te lo dice, a ti y a esta asamblea. Pero responde al menos a la cuestión que sigue. ¿Hay alguien que crea que hay cosas demoníacas y que no crea en los demonios? No, no. Te estoy agradecido de haberme respondido, aunque lo hayas hecho con trabajo y obligado por los jueces. Así pues, convienes que admito y enseño cosas demoníacas, ya sean nuevas o antiguas, no importa. De todas formas, según lo que tú dices, yo creo en las cosas demoníacas e incluso lo has asegurado bajo juramento en tu acta de acusación. Pero si creo en las cosas demoníacas es necesario que crean los demonios, ¿no? ¿No es forzada la consecuencia? Sí, lo es. Debo admitir que estás de acuerdo, puesto que no respondes. Ahora bien, a estos demonios, ¿no los miramos como dioses o hijos de dioses? ¿Convienes con ello o no? Estoy de acuerdo. Como consecuencia, si creo en los demonios, como tú reconoces, y si los demonios son dioses, y no nos importa de qué título, he aquí lo que me hace decir que hablas por enigmas, y que te burlas diciendo que no creo en los dioses, y después que creo en los dioses, puesto que creo en los demonios. Por otra parte, si los demonios son hijos bastardos de los dioses, nacidos de las ninfas o de otras madres, como nos cuentan, ¿quién podría creer que hay hijos de dioses, pero que no hay dioses? Sería tan absurdo como creer que los mulos son hijos de yegua y asno, pero que no existen ni caballos ni asnos. Sí, Meleto, es cierto que inventándome esta acción has querido probarme, o que has encontrado embarazoso encontrar un verdadero reproche contra mí, pero que llegues a persuadir a alguien, aunque solo sea un poco de sensato, de que él mismo puede, o que el mismo hombre pueda creer que hay cosas demoníacas y cosas divinas, y que por otra parte no hay ni demonios, ni dioses, ni héroes, esto es absolutamente imposible. 16. A decir verdad, atenienses, para convenceros de que no soy culpable de las fechorías de las que me acusa Meleto, no creo que tenga que prolongar mi demostración. Basta con lo que he dicho. Pero, como os he declarado precedentemente, tengo contra mí violentas y numerosas enemistades, y no hay nada más cierto, sabedlo bien. Es lo que me perderá. Si debo ser condenado, sí, es lo que me va a perder. En efecto, no serán ni Meleto ni Anito, sino más bien las calumnias y la envidia de esta masa de gente que ya han perdido a muchos otros hombres de bien, y que sin duda perderán aún a más de ellos, pues no es probable que el mal se pare en mí.
Pero quizás alguien me diga, entonces, Sócrates, ¿no te avergüenzas de haber abrazado un tipo de vida por el que ahora te arriesgas a morir? A este hombre le puedo poner esta justa respuesta. No estás en lo cierto, amigo mío, si crees que un hombre, por poco valor que tenga, debe calcular las oportunidades que tiene de vivir o de morir. Haga lo que haga, solo debe considerar una cosa: si actúa justamente o injustamente, si se conduce como hombre de corazón o como un cobarde. Al escucharte, habría de tachar de débiles de espíritu a todos los semidioses que murieron en Troya, en especial al hijo de Tetis, para el que contó tampoco el peligro en presencia del deshonor. Viéndolo impaciente por matar a Héctor, su madre, que era diosa, le habló más o menos en estos términos, si tengo buena memoria. Hijo mío, si vengas la muerte de Patroclo, y si haces perecer a Héctor, morirás tú también, pues inmediatamente después de Héctor te espera el destino. Esta profecía no le impidió despreciar a la muerte y al peligro. Temía mucho más vivir cobardemente sin vengar a sus amigos. Que muera inmediatamente después de haber castigado al asesino, gritó, a fin de no permanecer aquí, cerca de las naves curvas, siendo el blanco de las risas, una inútil carga para la tierra. ¿Piensas que se preocupó de la muerte y del peligro? He aquí, en efecto, atenienses, la verdadera regla de conducta. El hombre que ha escogido un puesto porque lo juzgaba el más honorable, que ha sido colocado allí con una finalidad, debe, según yo, permanecer en él, no importa cuál sea el peligro, y no considerar ni la muerte ni ningún otro peligro, sino ante todo el honor. 17. Sería, pues, una extraña contradicción por mi parte, atenienses, si después de haber permanecido como cualquier otro en todos los puestos donde los generales que vosotros habíais elegido para mandarme, me colocaron en Potidea, en Anfípolis, en Delión, fuera ahora, por temor a la muerte o a cualquier otro peligro, a desertar del puesto donde me he imaginado, y convencido de que el Dios me llamaba, ordenándome de vivir filosofando y examinándome a mí mismo y a los demás. Eso sí que sería grave. Y entonces es cuando verdaderamente podrían traerme ante la justicia por no creer en la existencia de los dioses, puesto que desobedecería al oráculo, temería la muerte y me creería sabio, mientras que no lo sería. Pues temer a la muerte, atenienses, no es otra cosa que creerse sabio, mientras que no se es, puesto que es creer que se sabe lo que no se sabe. En efecto, nadie sabe lo que es la muerte. Y si ella no es para el hombre precisamente el mayor de los bienes y se la teme como si estuviera seguro que es el mayor de los males. ¿Y cómo no sería reprensible esa ignorancia que consiste en creer que se sabe lo que no se sabe? Ahora bien, quizás es por esto, jueces, por lo que aún difiero de la mayoría de los hombres, y si osara tomarme por más sabio que otro en cualquier cosa, es en esto, que, no siendo suficientemente lo que ocurre en el Hades, tampoco creo saberlo. Pero en cuanto a hacer el mal y a desobedecer a alguien mejor que uno, Dios u hombre, yo sé que es malo y vergonzoso. Temo pues a los males que conozco como tales, pero las cosas de las que no sé si son buenas, nunca las temeré ni las rehuiré. Así incluso si me absolvéis y no escucháis a Anito, que os ha declarado que no hacía falta en absoluto que compareciera ante vosotros, o que si comparecía debíais absolutamente condenarme a muerte, porque os decía, si yo escapaba, vuestros hijos practicarían las enseñanzas de Sócrates y se corromperían por completo. Incluso si teniendo en cuenta esta aserción me dijerais, Sócrates, no escucharemos a Anito y te absolvemos con una condición, y es que no te pases el tiempo animando así a la gente y filosofando, y si te cogemos haciéndolo morirás. Si me absolvierais, pues, con esta condición, os respondería, atenienses, os estoy agradecido y os amo, pero obedeceré al Dios antes que a vosotros, y mientras sea un soplo de vida al que tenga, mientras sea capaz de ello, no contéis con que deje de filosofar, de exhortaros y de daros lecciones. Cada uno de los que encuentre, le diré lo que tengo la costumbre de decir. ¿Cómo tú, excelente hombre, que eres ateniense y ciudadano de la mayor ciudad del mundo y la más famosa por su sabiduría y su poder, cómo no enrojeces de poner tantos trabajos en reunir cuanto más dinero mejor y buscar la reputación y los honores, mientras que de tu razón, de tu verdad,
De tu alma, que sin cesar habría que perfeccionar, no te dignas tomar ningún cuidado ni atención. Y si alguno de vosotros contestara y pretende que se cuide de ello, no lo dejaré ni me iré inmediatamente, sino que lo interrogaré, lo examinaré. Lo pasaré por una criba y si me parece que no posee la virtud, por mucho que diga, le haré avergonzarse de conceder tan poco valor a lo que tiene más y tan alto precio a lo que vale menos. He aquí lo que haré. No importa quién sea el que me encuentre, joven o viejo, extranjero o ciudadano, pero sobre todo lo haré con los ciudadanos, puesto que vosotros estáis más próximos a mí por la sangre. Pues es esto lo que ordena el Dios. Entendedlo bien. Y estoy convencido de que nadie ha hecho mayor servicio que yo a vuestra ciudad ejecutando la orden del Dios. En efecto, yo no tengo otra finalidad yendo por las calles que el persuadiros, a jóvenes y viejos, que no hay que dar paso al cuerpo y a las riquezas y ocuparse de ellos con tanto ardor como del perfeccionamiento del alma. Os repito que no son las riquezas las que dan la virtud, sino que es de la virtud de donde provienen las riquezas y todo lo que es beneficioso, ya sea a los particulares o al Estado. Si es diciendo esto como corrompo a los jóvenes, hay que admitir que son máximas perjudiciales. Pero si alguien pretende que diga otra cosa diferente de esto, divaga. Siendo así, os diré, atenienses, escuchad a Anito o no lo escuchéis. Absolvedme o no me absolváis. Pero estad seguros de que nunca haré otra cosa, aunque tuviera que morir 1000 veces. 10. Además, los jóvenes que me siguen espontáneamente, teniendo mucho tiempo libre porque son los hijos de las familias más ricas, disfrutan oyéndome examinar a la gente. Y a menudo me imitan ellos mismos e intentan examinar a otros. Y es cierto que encuentran un buen número de gente que creen saber algo y que no saben nada o casi nada. A consecuencia de ello, los que son examinados por ellos se indignan conmigo, en lugar de indignarse con ellos mismos, y dicen que hay un tal Sócrates, un perverso que corrompe a la juventud. Si se les pregunta lo que enseña y hace para corromperla, son incapaces de decirlo. Lo ignoran. Pero para no dejar ver su embarazo, os responden con banalidades que se ciernen contra todos los que se ocupan de la filosofía, que investiga lo que pasa en el cielo y bajo tierra, que no cree en los dioses y que hace una buena causa de una mala. En cuanto a decir lo que es la verdad, que se les convence de parecer saber cuando no saben nada, es a lo que, pienso yo, no se deciden. Ahora bien, como sin duda ellos quieren ser honrados, como son violentos y numerosos, forman cuerpo y saben hacerse creer cuando hablan de mí. Os han llenado desde hace tiempo y continúan aún hoy llenándoos los oídos con sus descarnadas calumnias. Estas calumnias son las que han alentado a Meleto, Anito y Licón a atacarme. Meleto expresando el rencor de los poetas, Anito el de los artesanos y Licón el de los oradores. Así, como os decía al principio, me admiraría mucho si consiguieran tan poco tiempo retirar de vuestro pensamiento esta calumnia que ha tomado tan fuertes raíces. Os he dicho la verdad, atenienses, sin esconder ni disimular lo más mínimo, importante o no. Sin embargo, estoy casi seguro de que atraigo el odio por las mismas razones que precedentemente, lo que es una prueba más de que digo la verdad, que la calumnia me persigue y que esta es su fuente. Ya indaguéis sobre este asunto en el presente o más tarde. Esto es lo que vais a encontrar. 11. Sobre las acusaciones hechas contra mí por mis primeros acusadores, creo que ya os he dicho bastante para justificarme. Ahora es a Meleto, ese honrado hombre tan entregado a la ciudad por lo que él dice, y a mis recientes acusadores a los que voy a intentar responder. Hagamos como si tuviéramos delante nuevas acusaciones y démosles un texto como a las primeras. Sería este más o menos: Sócrates, dice el acta de acusación, es culpable de corromper a la juventud. No honra a los dioses de la ciudad y los sustituye por nuevas divinidades. Esta es la acusación. Examinemos ahora todos los puntos uno tras otro. El acusador me declara culpable de corromper a la juventud, y yo, atenienses, digo que Meleto es el culpable en cuanto hace un juego de las cosas serias, presentando a la gente ante la justicia a la ligera, y hace como si se aplicara y se interesara en cosas sobre las que nunca se ha tomado ningún trabajo. Que esto es la exacta verdad es lo que os voy a demostrar. 12. Acércate, Meleto, y responde.
¿No concedes una gran importancia a los métodos de hacer a los jóvenes tan virtuosos como sea posible? Sí. Y bien, entonces, di a estos jueces quién es el que los hace mejores. Y es cierto que lo sabes, puesto que te preocupas por ello. Puesto que, según dices, has descubierto al hombre que los corrompe, y que es por esto por lo que me persigues y me incriminas ante este tribunal. Vamos, nombra también al que los hace mejores y hazlo conocer a estos jueces. Tú lo ves, Meleto. Guarda silencio, y no sabes qué decir. ¿No te parece vergonzoso? ¿Y no es una prueba suficiente de lo que he dicho que no te has preocupado nunca por ello? Vamos, habla, amigo mío. ¿Quién es el que los hace mejores? Las leyes. No es eso lo que te pregunto, excelente joven, sino cuál es el hombre que los hace mejores, entendiendo que ante todo él conoce las leyes de las que hablas. Son los hombres que tienes delante de ti, Sócrates, los jueces. ¿Cómo dices, Meleto? ¿Estos hombres son capaces de instruir a los jóvenes y hacerlos mejores? Sí, con toda seguridad. ¿Lo son todos o hay algunos que lo son y otros que no lo son? Lo son todos. Por era, hablas de maravillas, y no nos faltarán buenos preceptores. Pero dime también, ¿esta gente que nos escucha hace mejores a los jóvenes o no? Ellos también los hacen mejores. ¿Y nuestros senadores? Nuestros senadores también. Pero entonces, Meleto, ¿no serán los ciudadanos reunidos en asamblea, los asambleístas, los que corrompen a los jóvenes? ¿O también ellos, en excepción, los hacen mejores? Sí, también ellos. Entonces todos los atenienses, al parecer, exceptuándome a mí, los hacen hermosos y buenos, y yo soy el único que los corrompe. ¿Es eso lo que dices? Exactamente eso. Verdaderamente no tengo suerte, si dices la verdad, pero contéstame. ¿Crees que sería lo mismo si se tratara de caballos y que todo el mundo sería capaz de adiestrarlos y tan solo uno que los estropee? ¿O no es todo lo contrario, y solo hay uno o un pequeño número, los caballerizos, que sean capaces de adiestrarlos, mientras que la mayor parte de la gente, si los montan y se sirven de ellos, os estropean? ¿No es así, Meleto, para los caballos y para los demás animales? Sí, ciertamente. Ya estéis Anito y tú de acuerdo, ¿no? Verdaderamente sería una gran dicha para los jóvenes que uno solo los corrompa y que los otros los perfeccionen. Pero la realidad es muy distinta. Y dejas ver que hasta el momento, Meleto, no te habías preocupado por los jóvenes, y tu indiferencia aparece claramente en este hecho de que nunca te has inquietado por las cosas por las que me persigues. Pero en el nombre de Zeus, Meleto, dime aún, ¿qué vale más? ¿Vivir con ciudadanos honrados o con maleantes? Vamos, amigo, contéstame. No te pregunto nada difícil. ¿No es cierto que los malvados hacen siempre el mal a los que se les acercan y la gente honrada siempre el bien? Es verdad. ¿Hay un hombre que quiera ser perjudicado en vez de ayudado por los que frecuenta? Contesta, mi amigo, pues la ley quiere que contestes. ¿Hay alguien que quiera ser perjudicado? Seguro que no. Ahora bien, veamos. Persiguiéndome hasta aquí bajo el pretexto de que corrompo a los jóvenes y que los conduzco al mal, ¿entiendes que lo hago voluntaria o involuntariamente? Voluntariamente. Y entonces, Meleto, siendo joven como eres, ¿me sobrepasas tanto en sabiduría a mí, que soy un hombre de edad? ¿Qué has reconocido? Que los malvados siempre hacen el mal a los que se les acercan y las gentes honradas el bien. Y yo he llegado a tal grado de ignorancia que ni siquiera sé que si hago que se vuelva malo alguno de los que viven conmigo, me expongo a recibir el mal. Y es voluntariamente, dices, como cometo semejante falta. Esto, Meleto, no me lo harás creer, y estoy seguro de que nadie en el mundo lo creerá. Lo que es cierto es que yo no corrompo a nadie, o si corrompo a alguien es involuntariamente, así que en un caso o en otro tú mientes. Pero si yo corrompo involuntariamente, no es aquí, según la ley, donde hay que perseguir estas faltas involuntarias. Hay que coger al autor en privado, instruirle y advertirle, pues es evidente que una vez instruido no haría más lo que hacía sin saberlo. Pero tú has evitado siempre hablar conmigo e instruirme. Nunca has podido decidirte a ello y me citas aquí. Aquí, donde la ley quiere que comparezcan los que merecen ser castigados, pero no los que tienen necesidad de amonestación.
14. En el presente, atenienses, podéis daros claramente cuenta de lo que os decía antes. Que Meleto no se ha preocupado. No se ha preocupado. Nunca, ni poco ni mucho de todo esto. Sin embargo, explícanos, Meleto, ¿de qué forma pretendes que yo corrompo a los jóvenes? ¿No está claro, según la denuncia que has redactado, que es enseñando a no honrar a los dioses que la ciudad venera y sustituyéndolos por otras divinidades? ¿No es, según tú, enseñándoles esto como los corrompo? Sí, lo afirmo enérgicamente. Entonces, Meleto, en nombre de esos mismos dioses de los que se trata, explícanos aún más claramente a estos jueces y a mí tu pensamiento, pues hay algo que no llego a entender. ¿Quieres decir que enseño a creer que hay algunos dioses, en este caso creyendo yo mismo en los dioses, no soy del todo ateo ni culpable en este punto, pero que no son los dioses del Estado, que son dioses diferentes y que es precisamente esto lo que me reprochas? ¿O bien quieres decir que no creo en absoluto en los dioses y que enseño esta doctrina a los demás? Eso es lo que mantengo, que no reconoces en absoluto a los dioses. Oh, maravilloso, Meleto. ¿Por qué razón sostienes esto? Escuchándote, ni siquiera reconozco como todo el mundo ni al sol ni a la luna por dioses. No, por Zeus. Jueces. No lo reconoce, puesto que pretende que el sol es una piedra y la luna una tierra. Es Anaxágoras al que crees acusar, mi querido Meleto. Desprecias, pues, a los jueces hasta ese punto, y los crees tan analfabetos como para que no sepan que son los libros de Anaxágoras, de Clazomene, los que están impregnados de estas teorías. ¿Y quieres que los jóvenes se instruyan sobre eso conmigo, cuando pueden comprar estos libros en la orquesta por un dracma, como mucho, y burlarse después de Sócrates, si diera estas ideas como si fueran suyas, sobre todo siendo tan extrañas? En fin, por Zeus, ¿es ese tu pensamiento, que yo no creo en ningún dios? Sí, por Zeus, tú no crees en ninguno en absoluto. ¿Cómo creerte, Meleto? Ni tú mismo puedes creerte, me parece. Para mí, atenienses, pienso que Meleto es un hombre violento y sin discreción, y que ha inventado esta acusación para ultrajarme, y porque es joven e inconsiderado. Se diría que ha compuesto un enigma para probarme. Veamos, se ha dicho, si Sócrates, ese hombre sabio, reconoce que bromeo y que tengo propósitos contradictorios, o si lo atrapo a él y a todos los que escuchan. En efecto, me parece que se contradice en su acta de acusación. Es como si dijera, Sócrates es culpable de no creer que hay dioses, pero de creer que los hay. Parece simplemente una broma. 15. Examinad conmigo, atenienses, en qué pienso que se contradice. Tú, Meleto, respóndenos, y vosotros acordaos de la súplica que os hice al principio, y no protestéis si doy a mis discursos la forma que me es habitual. ¿Hay en el mundo, Meleto, un hombre que crea que existen cosas humanas y que no crea que existen hombres? Que responda, jueces, en vez de huir al campo. ¿Hay un hombre que no crea en los caballos y que crea en los usos que se hace de ellos? ¿Que no crea en los flautistas pero que crea en su arte? No, no lo hay, excelente hombre, puesto que no quieres contestar. Soy yo quien te lo dice, a ti y a esta asamblea. Pero responde al menos a la cuestión que sigue. ¿Hay alguien que crea que hay cosas demoníacas y que no crea en los demonios? No, no. Te estoy agradecido de haberme respondido, aunque lo hayas hecho con trabajo y obligado por los jueces. Así pues, convienes que admito y enseño cosas demoníacas, ya sean nuevas o antiguas, no importa. De todas formas, según lo que tú dices, yo creo en las cosas demoníacas e incluso lo has asegurado bajo juramento en tu acta de acusación. Pero si creo en las cosas demoníacas es necesario que crean los demonios, ¿no? ¿No es forzada la consecuencia? Sí, lo es. Debo admitir que estás de acuerdo, puesto que no respondes. Ahora bien, a estos demonios, ¿no los miramos como dioses o hijos de dioses? ¿Convienes con ello o no? Estoy de acuerdo. Como consecuencia, si creo en los demonios, como tú reconoces, y si los demonios son dioses, y no nos importa de qué título, he aquí lo que me hace decir que hablas por enigmas, y que te burlas diciendo que no creo en los dioses, y después que creo en los dioses, puesto que creo en los demonios.
Por otra parte, si los demonios son hijos bastardos de los dioses, nacidos de las ninfas o de otras madres, como nos cuentan, ¿quién podría creer que hay hijos de dioses, pero que no hay dioses? Sería tan absurdo como creer que los mulos son hijos de yegua y asno, pero que no existen ni caballos ni asnos. Sí, Meleto, es cierto que inventándome esta acción has querido probarme, o que has encontrado embarazoso encontrar un verdadero reproche contra mí, pero que llegues a persuadir a alguien, aunque solo sea un poco de sensato, de que él mismo puede, o que el mismo hombre pueda creer que hay cosas demoníacas y cosas divinas, y que por otra parte no hay ni demonios, ni dioses, ni héroes, esto es absolutamente imposible. 16. A decir verdad, atenienses, para convenceros de que no soy culpable de las fechorías de las que me acusa Meleto, no creo que tenga que prolongar mi demostración. Basta con lo que he dicho. Pero, como os he declarado precedentemente, tengo contra mí violentas y numerosas enemistades, y no hay nada más cierto, sabedlo bien. Es lo que me perderá. Si debo ser condenado, sí, es lo que me va a perder. En efecto, no serán ni Meleto ni Anito, sino más bien las calumnias y la envidia de esta masa de gente que ya han perdido a muchos otros hombres de bien, y que sin duda perderán aún a más de ellos, pues no es probable que el mal se pare en mí. Pero quizás alguien me diga, entonces, Sócrates, ¿no te avergüenzas de haber abrazado un tipo de vida por el que ahora te arriesgas a morir? A este hombre le puedo poner esta justa respuesta. No estás en lo cierto, amigo mío, si crees que un hombre, por poco valor que tenga, debe calcular las oportunidades que tiene de vivir o de morir. Haga lo que haga, solo debe considerar una cosa, si actúa justamente o injustamente, si se conduce como hombre de corazón o como un cobarde. Al escucharte, habría de tachar de débiles de espíritu a todos los semidioses que murieron en Troya, en especial al hijo de Tetis, para el que contó tampoco el peligro en presencia del deshonor. Viéndolo impaciente por matar a Héctor, su madre, que era diosa, le habló más o menos en estos términos, si tengo buena memoria. Hijo mío, si vengas la muerte de Patroclo, y si haces perecer a Héctor, morirás tú también, pues inmediatamente después de Héctor te espera el destino. Esta profecía no le impidió despreciar a la muerte y al peligro. Temía mucho más vivir cobardemente sin vengar a sus amigos. Que muera inmediatamente después de haber castigado al asesino, gritó, a fin de no permanecer aquí, cerca de las naves curvas, siendo el blanco de las risas, una inútil carga para la tierra. ¿Piensas que se preocupó de la muerte y del peligro? He aquí, en efecto, atenienses, la verdadera regla de conducta. El hombre que ha escogido un puesto porque lo juzgaba el más honorable, que ha sido colocado allí con una finalidad, debe, según yo, permanecer en él, no importa cuál sea el peligro, y no considerar ni la muerte ni ningún otro peligro, sino ante todo el honor. 17. Sería, pues, una extraña contradicción por mi parte, atenienses, si después de haber permanecido como cualquier otro en todos los puestos donde los generales que vosotros habíais elegido para mandarme, me colocaron en Potidea, en Anfípolis, en Delión, fuera ahora, por temor a la muerte o a cualquier otro peligro, a desertar del puesto donde me he imaginado, y convencido de que el Dios me llamaba, ordenándome de vivir filosofando y examinándome a mí mismo y a los demás. Eso sí que sería grave. Y entonces es cuando verdaderamente podrían traerme ante la justicia por no creer en la existencia de los dioses, puesto que desobedecería al oráculo, temería a la muerte y me creería sabio, mientras que no lo sería. Pues temer a la muerte, atenienses, no es otra cosa que creerse sabio, mientras que no se es, puesto que es creer que se sabe lo que no se sabe. En efecto, nadie sabe lo que es la muerte. Y si ella no es para el hombre precisamente el mayor de los bienes y se la teme como si estuviera seguro que es el mayor de los males. ¿Y cómo no sería reprensible esa ignorancia que consiste en creer que se sabe lo que no se sabe? Ahora bien, quizás es por esto, jueces, por lo que aún difiero de la mayoría de los hombres, y si osara tomarme por más sabio que otro en cualquier cosa, es en esto, que, no siendo suficientemente lo que ocurre en el Hades, tampoco creo saberlo. Pero en cuanto a hacer el mal y a desobedecer a alguien mejor que uno, Dios u hombre, yo sé que es malo y vergonzoso.
Temo pues a los males que conozco como tales, pero las cosas de las que no sé si son buenas, nunca las temeré ni las rehuiré. Así incluso si me absolvéis y no escucháis a Anito, que os ha declarado que no hacía falta en absoluto que compareciera ante vosotros, o que si comparecía debíais absolutamente condenarme a muerte, porque os decía, si yo escapaba, vuestros hijos practicarían las enseñanzas de Sócrates y se corromperían por completo. Incluso si teniendo en cuenta esta aserción me dijerais, Sócrates, no escucharemos a Anito y te absolvemos con una condición, y es que no te pases el tiempo animando así a la gente y filosofando, y si te cogemos haciéndolo morirás. Si me absolvierais, pues, con esta condición, os respondería, atenienses, os estoy agradecido y os amo, pero obedeceré al Dios antes que a vosotros, y mientras sea un soplo de vida el que tenga, mientras sea capaz de ello, no contéis con que deje de filosofar, de exhortaros y de daros lecciones. Cada uno de los que encuentre, le diré lo que tengo la costumbre de decir. ¿Cómo tú, excelente hombre, que eres ateniense y ciudadano de la mayor ciudad del mundo y la más famosa por su sabiduría y su poder, cómo no enrojeces de poner tantos trabajos en reunir cuanto más dinero mejor y buscar la reputación y los honores, mientras que de tu razón, de tu verdad, de tu alma, que sin cesar habría que perfeccionar, no te dignas tomar ningún cuidado ni atención? Y si alguno de vosotros contestara y pretende que se cuide de ello, no lo dejaré ni me iré inmediatamente, sino que lo interrogaré, lo examinaré, lo pasaré por una criba y si me parece que no posee la virtud, por mucho que diga, le haré avergonzarse de conceder tan poco valor a lo que tiene más y tan alto precio a lo que vale menos. He aquí lo que haré. No importa quién sea el que me encuentre, joven o viejo, extranjero o ciudadano, pero sobre todo lo haré con los ciudadanos, puesto que vosotros estáis más próximos a mí por la sangre. Pues es esto lo que ordena el Dios. Entendedlo bien. Y estoy convencido de que nadie ha hecho mayor servicio que yo a vuestra ciudad ejecutando la orden del Dios. En efecto, yo no tengo otra finalidad yendo por las calles que el persuadiros, a jóvenes y viejos, que no hay que dar paso al cuerpo y a las riquezas y ocuparse de ellos con tanto ardor como del perfeccionamiento del alma. Os repito que no son las riquezas las que dan la virtud, sino que es de la virtud de donde provienen las riquezas y todo lo que es beneficioso, ya sea a los particulares o al Estado. Si es diciendo esto como corrompo a los jóvenes, hay que admitir que son máximas perjudiciales. Pero si alguien pretende que diga otra cosa diferente de esto, divaga. Siendo así, os diré, atenienses, escuchad a Anito o no lo escuchéis. Absolvedme o no me absolváis. Pero estad seguros de que nunca haré otra cosa, aunque tuviera que morir 1000 veces. 18. No os indignéis, atenienses. Ateneos a lo que os he pedido de no protestar, diga lo que diga, y de prestarme oídos, pues yo creo que os beneficiaréis escuchándome. Tengo que deciros aún algunas cosas que podrían haceros lanzar grandes gritos. Guardaos bien de eso, por favor. Persuadíos de que si me hacéis morir sin tener en cuenta al hombre que pretendo ser, no es a mí a quien haréis el mayor mal, sino a vosotros mismos. Pues en cuanto a mí, ni Meletos ni Anito podrían perjudicarme, ni siquiera un poco. ¿Cómo podrían, si es, como yo creo, imposible para el malvado perjudicar al hombre de bien? Ellos podrán quizá hacerme condenar a muerte, al exilio o a la pérdida de mis derechos cívicos, y eso son sin duda las grandes desgracias a los ojos de mis acusadores, y quizá de algunos otros. Pero yo no pienso así. Yo considero que es un mal mucho más terrible el hacer lo que ellos hacen cuando se proponen hacer perecer a un inocente. También, atenienses, no es, como podría creerse, por amor a mí, por lo que me defiendo actualmente, ni mucho menos. Es por amor a vosotros, pues temo que al condenarme ofendáis al Dios en el presente que os ha hecho. Si en efecto me hacéis morir, no encontraréis fácilmente a otro hombre que como yo haya sido literalmente unido a la ciudad por el Dios, por muy ridículo que pueda parecer, como un tábano a un caballo grande y generoso, pero al que su mismo tamaño entorpece y necesita ser aguijoneado. Así es, yo creo, como el Dios me ha unido a la ciudad. Yo soy el tábano, en todo el día no deja nunca de despertaros, de aconsejaros, de regañar a cada uno de vosotros al que encontráis por todos lados plantado cerca de vosotros.
Un hombre como yo, jueces, no lo encontraréis tan fácilmente, y si me creyerais me salvaríais. Pero quizás, impacientados como gente adormecida a la que se despierta, me daréis una palmada, y dóciles a las excitaciones de Anito, me mataréis sin más reflexión, después de lo cual podréis pasar el resto de vuestra vida durmiendo, a menos que el Dios, preocupándose de vosotros, no os envíe a alguien para suplirme. En todo caso, que yo sea lo que debía ser, un hombre dado a la ciudad por el Dios, podéis reconocerlo en esto. Y es que hay algo más que humano en el hecho de que he descuidado todos mis asuntos y que los tengo olvidados desde hace tantos años para ocuparme sin cesar de los vuestros, aproximándome a cada uno de vosotros en particular como un padre o un hermano mayor, apremiándolo a aplicarse a la virtud. Si sacara de esto algún beneficio, si recibiera un salario por mis exhortaciones, mi conducta se explicaría. Pero vosotros mismos veis que mis acusadores, que acumulan contra mí todos los reproches con tanta imprudencia, no han podido llevar el descaro hasta producir un testigo de que alguna vez he pedido o exigido algún salario. Es que, para testificar que digo la verdad, yo presento un testigo que sé es irrecusable. Mi pobreza. 19. Pero quizá parezca extraño que vaya por las calles dando consejos personalmente y mezclándome en los asuntos de los demás, y que en público no ose aparecer en vuestras asambleas y dar consejos a la República. Esto se debe a lo que a menudo y por todas partes me habéis oído decir, que un signo divino y demoníaco se manifiesta en mí. Ese del que Meleto ha hecho por irrisión uno de sus puntos de acusación. Esto ya sucede desde mi infancia. Es una especie de voz que, cuando se hace oír, me desvía siempre de lo que me propongo hacer, pero no me empuja nunca. Ella es la que se opone a que me ocupe de la política, y creo que es muy favorable para mí que me desvíe de ello. Pues sabedlo bien, atenienses, si desde mi juventud me hubiera mezclado en los asuntos públicos, estaría muerto desde entonces, y no habría prestado ningún servicio ni a vosotros ni a mí mismo. Y no os enfadéis contra mí si os digo la verdad. No hay nadie que pueda salvar su vida, si valientemente se opone a vosotros o a cualquier otra asamblea popular, y si quiere impedir que se cometan muchas injusticias e ilegalidades en el Estado. Cuando realmente se quiere combatir por la justicia y si se quiere vivir algún tiempo, es absolutamente necesario confinarse en la vida privada y no abordar la vida pública. 20. Y voy a daros pruebas contundentes de ello. En absoluto con palabras, sino lo que tiene más peso ante vosotros, con hechos. Escuchad, pues, lo que me ha ocurrido. Por esto sabréis que el temor a la muerte es impotente para hacerme ceder en nada de lo que sea contrario a la justicia, y que no cediendo me expondré a una muerte segura. Voy a hablaros ventajosamente de mí como un pleiteante, pero con toda sinceridad. Yo no he ejercido nunca, atenienses, más que una función pública. He sido senador. Ahora bien, ocurrió que la tribu de Antioquidas, la nuestra, estaba en posesión de la Britania en el momento en que vosotros queríais juzgar junto a los 10 generales que no habían recogido los muertos después del combate naval. Era contrario a la ley, como reconocisteis después. Yo fui entonces el único entre los britaneos que me opuse a cualquier violación de la ley y voté contra vosotros. Los oradores estaban dispuestos a denunciarme y a citarme ante la justicia, y vosotros os animabais a ello con vuestros gritos. No por eso dejé de pensar que era mi deber afrontar el peligro hasta el fin con la ley y la justicia. Mejor que ponerme de vuestra parte y ceder a vuestras injustas resoluciones por temor a la prisión o a la muerte. Y esto ocurría cuando la ciudad estaba aún bajo la democracia. Pero cuando vino la oligarquía, los 30, a su vez, habiéndome llamado con otros 4 al atolo, me dieron la orden de llevar de Salamina a León, el Salamino, para condenarlo a muerte, pues bastante a menudo dieron órdenes de este tipo a muchos otros para asociar a su responsabilidad al mayor número de ciudadanos posible. En estas circunstancias también dejé ver, no por palabras, sino por mis actos, que, si puedo decirlo sin ofenderos, me preocupo de la muerte como si de nada se tratara, y que mi única inquietud es el no hacer nada injusto ni impío. Así este poder, por muy fuerte que fuera, no me impresionó hasta el punto de hacerme cometer una injusticia. Cuando salimos del atolo, los otros 4 salieron para Salamina y trajeron de allí a León, y yo me volví a mi casa.
Y seguramente habría pagado esto con mi vida si este gobierno no hubiera sido derrocado poco después. Estos hechos eran atestiguados por un gran número de testigos. 21. ¿Creéis ahora que yo habría vivido tantos años si hubiera intervenido en los asuntos públicos y si, tratándolos como un hombre honrado, hubiera tomado la defensa de la justicia, poniéndola como debe ser por encima de todo? Ni mucho menos, atenienses. Y ningún otro, aparte de mí, lo habría conseguido tampoco. En cuanto a mí, durante toda mi vida, se reconocerá que me he mostrado así en los empleos públicos que he podido desempeñar, y también así en mis relaciones privadas, no habiendo concedido nunca a nadie nada contrario a la justicia, ni siquiera a ninguno de los que mis calumniadores dicen ser mis discípulos. Nunca he sido en efecto el maestro de nadie. Pero si alguien desea oírme cuando hablo y cumplo mi misión, joven o viejo, nunca he rechazado este derecho a nadie. No soy hombre que hable por dinero o que me calle si no me lo dan. Me pongo tanto a disposición de los pobres como de los ricos, para que me interroguen, o, si lo prefieren, para que yo les pregunte y oigan lo que tengo que decir. Si cualquiera de ellos se vuelve honrado o inmortal, o inmoral, no es justo hacerme responsable de ello, puesto que yo nunca he prometido ni dado ninguna lección a nadie. Y si alguien pretende haber aprendido alguna vez o oído algo en particular de mí que los demás no hayan oído de la misma forma, sabed que no dice la verdad. 22. Pero ¿por qué entonces algunos auditores encuentran placer permaneciendo largas horas en mi compañía? Os lo he explicado. Atenienses, os lo he explicado y os he dicho toda la verdad. Es porque encuentran placentero oírme examinar a los que se imaginan que son sabios y no lo son. Y en efecto, esto no es algo sin atractivo. Y yo lo repito, es el Dios el que me ha ordenado esta tarea por oráculos, por sueños y por todos los medios que cualquier Dios puede usar para asignarle a un hombre una misión que cumplir. Lo que digo, atenienses, es verdad y fácil de verificar, pues si verdaderamente corrompo a los jóvenes, y si los he corrompido ya antes, ¿no es cierto que algunos de ellos, habiendo reconocido al envejecer que les he dado consejos perniciosos en su juventud, deberían presentarse hoy aquí para acusarme y hacerme castigar, y, si no querían hacerlo ellos mismos, que algunos miembros de su familia, padres, hermanos u otros parientes, si les hubiera hecho daño a sus allegados, deberían acordarse de ello en el presente y vengarse por ello? En cualquier caso, muchos de ellos están aquí. Yo los veo. He aquí Critón, que es de mi misma edad y distrito, padre de Critóbulo, que está aquí. Después Lisanias de Festo, padre de Esquines, también presente. También están aquí Antifonte de Quéfiso, padre de Epígenes. He aquí además otros cuyos hermanos han vivido en mi compañía. Nicóstrato, hijo de Teozótides y hermano de Teodoreto. Ahora bien, Teodoreto ha muerto y por tanto no podrá influir con sus plegarias también. Paralo, al que estáis viendo, hijo de Demódoco, y hermano de Teages. Después Adimanto, hijo de Aristón, cuyo hermano Platón está presente, y Ayantodoro, cuyo hermano Apolodoro también está aquí. Y podría nombraros aún a muchos otros de los que Meleto habría podido citar al menos a uno como testigo de su acusación. Si no ha pensado en ello, que lo cite en el presente. Yo lo autorizo a ello. Y si puede provocar un testimonio de ese género, que lo diga. Pero por el contrario, atenienses, a todos los encontraréis dispuestos a asistirme. A mí, que corrompo a sus allegados. A mí, que les hago daño, según dice Meleto y Anito. Es cierto que los que se han corrompido tendrían quizás alguna razón para defenderme, pero sus parientes, a los que en absoluto he seducido, que son de edad avanzada, ¿qué motivo tienen para ayudarme, si no es la lealtad y la justicia? Porque tienen conciencia de que Meleto miente y que yo digo la verdad. 23. Y ya es bastante, jueces. Los argumentos que pueda daros para mi defensa se reducen más o menos a esos, o quizás a algunos otros del mismo género. Pero quizás haya alguien entre vosotros que se indigne al acordarse de que él mismo, teniendo que sostener un proceso de menos consecuencia que el mío, rogando y suplicando a los jueces con cantidad de lágrimas, ha hecho subir al tribunal a sus hijos pequeños con el fin de enternecerlos lo máximo posible, y también a muchos parientes y amigos, mientras que yo, naturalmente, no quiero hacer nada de todo esto, cuando incluso puedo creerme el blanco del peligro supremo. Puede ocurrir que al pensar en esto me trate con rigor y que, irritado por mi forma de actuar, deposite su sufragio con cólera.
Si alguno de vosotros tiene esos sentimientos, lo que por mi parte no creo, pero que, en fin, si los hay, yo creo que les daré una respuesta razonable diciéndoles, yo también, excelente hombre, tengo parientes, pues, como dice Homero, yo no vengo de una encina ni de una roca, sino de seres humanos. Así yo tengo parientes e hijos, atenienses, en número de 3, de los cuales uno está ya en la adolescencia, y los otros 2 son pequeños. Sin embargo, no los he traído aquí para comprometeros a absolverme. ¿Por qué? Pues no quiero hacer nada de eso. No es en absoluto por fanfarronada, atenienses, ni por desprecio a vosotros. Que afronte la muerte con seguridad o no, esa es otra cuestión. Pero por mi honor, por el vuestro y el de toda la ciudad, no me parece conveniente recurrir a ninguno de esos medios a mi edad y con mi reputación, verdadera o falsa. En todo caso, es una opinión extendida que Sócrates se diferencia en algo de la mayoría de los hombres. Entonces, si aquellos de vosotros que pasan por ser superiores en sabiduría, en valor o en cualquier otro tipo de mérito, debían comportarse así, sería una vergüenza. Y sin embargo he visto a menudo a gente de esta clase que pasaban por ser hombres de valor, hacer ante los jueces bajezas sorprendentes, como si tuvieran por una terrible desgracia que vosotros los condenaseis a muerte, y como si fueran a ser inmortales en el caso en que no los hicierais perecer. Ahora bien, yo estimo que ellos deshonran la ciudad. Harían creer a los extranjeros que aquellos atenienses que se distinguen por su mérito y a los que los ciudadanos escogen con preferencia incluso a ellos mismos para elevarlos a las magistraturas y a los otros honores, no tienen más valor que las mujeres. Esas atenienses son cosas que nosotros que pasamos por tener algún mérito no debemos hacer y que vosotros, si nosotros las hacemos, no debéis permitirlo. Por el contrario, debéis hacer ver que estáis dispuestos a condenar a los que representan ante vosotros escenas lamentables y cubren a la ciudad de ridículo, más que los que esperan tranquilamente su condena. 24. Independientemente del honor, atenienses, tampoco me parece justo rogar a su juez y hacerse absolver mediante súplicas. Es necesario aclararlo y convencerlo, pues el juez no está aquí para hacer de la justicia un favor, sino para decidir lo que es justo. Él ha jurado no favorecer a quien le parezca bien, sino juzgar según las leyes. No debemos, pues, acostumbraos al perjurio, como tampoco debéis acostumbraos vosotros mismos, pues unos y otros ofenderíamos a los dioses. No esperéis, pues, de mí, atenienses, que recurra ante vosotros a prácticas que no juzgo ni honradas ni justas, ni piadosas, sobre todo, por Zeus, cuando estoy acusado de impiedad por Meleto, aquí presente. Pues está claro que si os conmoviera y os forzara con mis súplicas a faltar a vuestro juramento, os enseñaría a creer que no hay dioses, y defendiéndome así, me acusaría simplemente de no creer en su existencia. Pero no es así, ni mucho menos. Yo creo en ellos, atenienses, tanto como ninguno de mis acusadores, y me pongo en vuestras manos y en las de Dios, para que decidáis lo que debe ser lo mejor para vosotros y para mí.